Mi nombre es Gastón de León y soy estudiante del Instituto de Formación Docente ubicado en Canelones, Uruguay. El día de hoy me complace entrevistar a la magíster y doctora en educación, la señora Melina Furman. Primero que nada, quería agradecerle por su disponibilidad y amabilidad a la hora de brindarme esta entrevista y quería consultarle si accedería a ser grabada para que futuros colegas puedan nutrirse de su conocimiento. Hola Gastón, acá Melina Furman, con muchísimo gusto, será un placer. Muchísimas gracias. La primera consulta sería, ¿qué es innovación educativa y para qué sirve? Eh, la innovación educativa es una transformación de lo que se hace en los sistemas e instituciones educativas con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje, la, la relevancia que tienen esos aprendizajes para los estudiantes, el bienestar de docentes y estudiantes en la escuela, el sentido que tiene toda la tarea educativa. ¿Por qué hace falta? Bueno, en Argentina, en Uruguay y en otros países de Latinoamérica es una innovación necesaria en muchas partes del mundo, pero me voy a referir a nuestros países o a Uruguay, por lo que conozco, obviamente, de trabajar allí con colegas, pero voy a hablar también de mi país, de donde tengo más conocimiento. Hace falta porque hoy algunos de los resultados de aprendizaje nos muestran que estamos lejos de los aprendizajes esperados de los niños y adolescentes en calidad educativa, en qué pueden lograr cuando egresan del nivel básico o del liceo o del nivel medio, en cuánto sentido tiene la educación para sus proyectos de vida, en cuánto y en cómo están aprendiendo, en cómo se organizan las escuelas. Hay algunas cosas importantes que revisar para seguir mejorando nuestros sistemas. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué papel juegan las estrategias didácticas en el fomento del pensamiento crítico y en la resolución de problemas de los estudiantes? ¿Qué papel juegan las estrategias didácticas en esto? Bueno, ahí estamos hablando de innovación a nivel de aula y el modo en que yo enseñe no va a ser neutral, las estrategias que yo use como docente van a ser claves en qué tipo de pensamiento, qué tipo de habilidades y competencias estoy formando a los estudiantes. Por ejemplo, si yo quiero enseñarles a resolver problemas, no puedo enseñarles dictándoles un problema y resolviéndolo yo sola en el pizarrón. Tendremos que pensarlo juntos, tendré que darles oportunidades de resolver en equipo, de confrontar soluciones, de pensar nuevos problemas. Si yo quiero fomentar el pensamiento crítico, tendré que ayudarlos a leer de manera crítica, viendo ese asunto de distintos puntos de vista, pensando quién lo dice, qué evidencias tiene, por qué, a quién se está dirigiendo, con qué intenciones. Y eso también involucra hacer debates, hacer paneles, que los alumnos puedan dar su opinión, confrontarla con la de compañeros, poder mirar si una noticia es verdadera o falsa, de vuelta qué evidencias tiene detrás, poder leer los diarios y los mensajes de los medios, de redes sociales, con un ojo puesto también en si hay alguien que está saliendo beneficiado o es alguien que está saliendo perjudicado, o cómo nos comportamos frente a los mensajes que damos a otros. Hay mucho para trabajar el pensamiento crítico en el aula y la resolución de problemas como grandes competencias. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué debe tener en cuenta un docente a la hora de planificar y cómo se pueden adaptar las estrategias didácticas acompañando a la diversidad del aula? Planificar implica poner en el centro algo que no siempre tenemos tan en el centro, que es poder planificar qué queremos que los estudiantes aprendan, qué queremos que se lleven en la cabeza, qué queremos que puedan hacer que antes no hacían. ¿Cuál es ese saber que nuestra unidad didáctica o proyecto o la forma, la estructura que tenga la planificación va a tratar de garantizar?
No tanto qué es lo que yo voy a hacer para eso, o por lo menos no es lo primero, sino qué estoy esperando que ellos puedan y ellas puedan aprender. Estoy buscando que puedan aprender. Y luego desde ahí sí pensar, bueno, entonces, ¿qué actividades, estrategias voy a utilizar para que eso suceda? ¿Cómo se pueden adaptar las estrategias didácticas para atender la diversidad en el aula? Bueno, ahí hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de actividades que tengan umbral bajo, pero no me refiero a bajo de demasiado bajo, ¿no? Pero un umbral accesible para todos y techo alto. Por un lado, son actividades que garantizan que todos puedan participar, pero que también aquellos y aquellas que pueden ir más lejos o que van más rápido o que tienen interés en profundizar puedan hacerlo. Y por otro lado, garantizar lo común y dar opciones, que esa es la otra gran estrategia que nos ayuda a adaptar lo que hacemos en el aula para que a todos les calce de algún modo. Hay una estrategia muy concreta que a mí me gusta mucho que se llama el tatetí o el 3 en raya, que es el juego este que a veces jugamos con los niños, donde hay que hacer filas de 3 formas iguales. Y entonces en el centro del tatetí ponemos una actividad que sea obligatoria para todos, que garantice lo común, pero después en las distintas celdas del tatetí ponemos actividades relacionadas con el mismo tema, pero optativas. Voy a dar un ejemplo. En el centro, imaginen una actividad de lectura. En el centro dice, lee el cuento y elabora una síntesis en tus palabras de lo más importante y el tema del cuento y de qué se trata. Entonces, por ahí esa sería la obligatoria. Y después uno puede poner como actividades optativas que los alumnos elijan, y lo del tatetí tiene que ver con que tienen que hacer una línea pasando siempre por el centro, vertical, horizontal o diagonal, diciendo, por ejemplo, una actividad podría ser, bueno, ¿a quién entrevistarías del cuento y por qué? Podés presentarlo en formato audio, en formato video, en formato escrito. Entonces ahí estoy dando la opción de que hagan esa actividad, pero además formatos de presentación. Otra actividad podría ser escribirle o grabar el final del cuento que sea distinto al que leíste. Imagínate un final diferente. Otra actividad optativa podría ser transformar el cuento en una historieta, en un cómic. O contar, reelaborar otra distinta, reelaborar el cuento para un niño más pequeño. Entonces, fíjense cómo hay distintas opciones que los alumnos pueden elegir. Algunas tienen que hacer obligatoriamente y otras no. Y en ese elegir ayuda a que esa diversidad del aula tenga, que todos somos, ¿no? Tenemos fortalezas, intereses, somos diversos en qué es lo que más nos convoca para aprender, tengan posibilidad de tomar decisiones y de paso les estamos enseñando a elegir. Muchas gracias. La siguiente consulta es, ¿cómo y cuándo debemos contextualizar un problema para generar una actividad? Idealmente siempre. Y contextualizar quiere decir poner una historia, un relato, un caso, o de la vida real, o puede ser ficticio, o puede ser del periódico, un caso histórico. Eh, Siempre que podamos, un problema, para que deje de ser un ejercicio, sino un problema, tiene que tener un contexto, tiene que estar ambientado en una narrativa, donde hay alguna misión que cumplir, donde hay una audiencia a quien contársela. Voy a dar un ejemplo cortito de mi libro Enseñar Distinto. Un ejercicio puede ser, una pregunta muy escolar puede ser, describir el planeta Marte, en qué se parece y en qué se diferencia con la Tierra, ¿no? Eso no sería un problema, es un ejercicio muy sencillo, una pregunta fáctica. Un problema podría ser, te contrata la agencia espacial de tu país para que puedas investigar si tiene sentido hacer una misión a Marte para ver si podemos alguna vez en el futuro poblar los seres humanos ese planeta. Investiga las características del planeta, elabora un informe oral, y ahí uno puede dar para elegir de distintos tipos para convencernos si vale o no la pena invertir dinero ahí. Y ahí habrá que investigar sobre Marte, pero en relación con un objetivo. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene Marte? ¿Está lejos o cerca de la Tierra? ¿Cuánto tarda un día y una noche en Marte, ¿no? ¿Cuánto tarda en dar la vuelta sobre sí mismo? Eh, ¿Cómo es la gravedad en Marte? ¿Podríamos vivir ahí? ¿Hay atmósfera? ¿La podríamos respirar? ¿Cómo es el suelo? ¿Podríamos cultivar? Un montón de cuestiones que ahora sí tienen sentido más allá de una descripción más
inocua, no descontextualizada. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones le puede brindar a un docente a la hora de evaluar? Mi primera recomendación es volver al principio, volver a qué era lo que quería que los alumnos aprendieran, cuáles son mis objetivos de aprendizaje que quería lograr, cuáles son los más importantes además, y evaluar eso. A veces nos pasa que evaluamos cosas más periféricas, menos centrales, porque nos olvidamos de volver al comienzo, ¿no? ¿Qué quería que los estudiantes supieran y pudieran hacer? Segundo es, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de cuáles serían las evidencias, desempeños de aprendizaje que me los muestren? Que, por ejemplo, ¿no? Y ahí salir de lo más tradicional que es que me pueda responder preguntas sencillas, fácticas, de baja complejidad, y poder ir a preguntas interesantes y más elaboradas, ¿no? De mayor demanda cognitiva. Por ejemplo, si yo les quise enseñar a resolver problemas, voy a tener que plantear un problema contextualizado, que hayan distinto al que ya resolvieron, pero que esté también al alcance, lo que puedan resolver. Si yo les enseñé a hacer experimentos y a analizar datos, voy a tener que ponerlos a analizar datos. Si yo les estoy enseñando a escribir una historia, voy a tener que evaluar que puedan escribir una historia de cierta manera. O sea, siempre la evaluación tiene que ser el espejo de la enseñanza. Entonces esas son mis dos recomendaciones. Cuantas más auténticas las actividades de evaluación, más interesantes son, más oportunidad a los alumnos de demostrar sus aprendizajes, y ahí hay muchas estrategias valiosas como los portafolios que me sirven para evaluar el proceso, que los alumnos puedan elegir, qué sé yo, sus 2 mejores trabajos en el año y explicar por qué consideran que son los mejores, qué criterios tuvieron, cómo los eligieron, algún trabajo que querrían mejorar y contar cómo lo mejorarían y por qué. Esta recolección de trabajos durante un periodo de tiempo ayuda a poder mirar en retrospectiva cómo fuimos evolucionando, es súper interesante y valiosa. Otra recomendación es que puedan transparentar con los alumnos cuáles son los criterios que van a usar para evaluar, contarles no solo el formato que va a tener la evaluación, sino qué voy a valorar, qué va a ser algo que mire como docente que evalúa. Esto a veces nos resulta contraintuitivo, decimos, no, pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo les voy a adelantar cómo va a ser? Y en realidad lo que queremos es que puedan aprender y puedan estudiar mejor con la mira orientada al lugar correcto. No queremos ir con la prueba sorpresa como castigo. Muchas gracias. La siguiente consulta es, ¿cuáles son algunas de las estrategias para proporcionar un buen feedback constructivo? Dar una buena retroalimentación sabemos que es una de las claves para ayudar a que la otra persona aprenda mejor. Y para eso hay distintas estrategias, pero todas se basan en un balance entre valorar lo bueno, lo que está bien hecho, de manera lo más precisa posible, no decir qué lindo tu trabajo y después ir a las críticas, sino realmente ayudar a que la otra persona se dé cuenta de lo que hizo bien, con mucho detalle, ¿no? Decir, bueno, valoro que pudiste identificar los autores principales que teníamos que estudiar y cuáles eran las ideas centrales de cada uno, por ejemplo, ¿no? En un trabajo de estudiantes más grandes. No siempre nos damos cuenta qué es lo que sabemos hacer. Y después poder hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo pensaste eso? ¿De qué manera? ¿Por qué lo hiciste así? Contame un poco más, qué querías decir, como para que el otro tenga la posibilidad de elaborar sobre lo que hizo. Y finalmente dar sugerencias muy precisas también sobre cuál es el siguiente paso, sobre cómo resolver algo que no salió bien, cómo incluso a veces modelar, mostrarlo, ¿no? Como decir, en vez de diagnosticar el problema, diciendo, bueno, esto está desprolijo, yo podría decir, fíjate que tal vez las palabras están muy juntas, podrías separar los renglones o separar en párrafos, o que te quede más derecho acá y allá, fíjate cómo lo hago y ahora lo haces vos. Poder dar una retroalimentación que al otro le permita accionar, operar sobre eso, no solo darse cuenta, ¿no? De, bueno, me saqué un 7, quiere decir que me falten sobre 10, quiere decir que no estoy en un 10, pero no tengo idea de qué faltó ni por qué. Y la última, y es súper importante esta, es que la persona tenga la oportunidad de rehacer lo que hizo con el feedback que le dimos. Y en ese rehacer, y ahí considerarlo, ¿no? Para la calificación, todo eso lo podemos
considerar según el caso, pero si lo vamos a calificar o no, si vamos a calificar la última versión, pero que tengan que usar el feedback es clave para que ese feedback no quede en el olvido. Muchas gracias. Bueno, Melina, no queda más que agradecerte por tu solidaridad, por tu empatía, por tu amabilidad a la hora de brindarme esta entrevista. Te envío un gran saludo. Bueno, gracias por la entrevista y les mando un gran abrazo a todos.